Bien, continuamos con ese desarrollo de las diferentes polis, de las diferentes formas de gobierno que se van a desarrollar en estas polis. Recordamos, bien, la sociedad griega estaba dividida entre ciudadanos y no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos, recordad que nos encontramos tanto a los esclavos como a las mujeres en general y a las personas extranjeras. Bien, comenzamos a analizar una de las polis que tienen como característica un tipo de gobierno oligárquico. Bien, Esparta va a ser una de las polis más importantes de Grecia. Incluso se la considera como una de las polis más poderosas de Grecia. Lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los espartanos es que era un pueblo bastante guerrero y por lo tanto le daba bastante importancia al entrenamiento militar. Desde niños eran entrenados en la disciplina y en el valor, ¿vale? Por eso, en lugar de emigrar ante esa situación de crecimiento de la población a la hora de buscar otros territorios, en vez de colonizar, en vez de que tengan que crear nuevas polis en otros territorios, pues directamente los espartanos lo que van a hacer va a ser conquistar nuevos territorios, conquistar militarmente nuevos territorios, como ocurre en la zona de Mesenia, al oeste de Esparta. Aquí básicamente lo que van a hacer es conquistar, a controlar ese territorio de Mesenia y hacer a los habitantes de esta zona sus sirvientes. Los van a convertir pues prácticamente en sus esclavos. Bien. En Esparta, como he comentado previamente, el sistema de gobierno va a ser la oligarquía, es decir, un gobierno que estaba en manos de unas pocas personas muy poderosas. Las instituciones más importantes de esa organización política pues va a ser, sobre todo, el gobierno mediante la monarquía, donde gobernaban dos reyes. A ese tipo de monarquía donde gobiernan dos reyes se denomina diarquía. Uno de los reyes se centraba sobre todo en aspectos militares, el otro rey en elementos religiosos. Por otra parte, para pedir consejo y para establecer una serie de peticiones, contaban con la jerusía o un conjunto de 28 ancianos que eran los que presentaban sus proyectos a la asamblea. 5 éforos que eran magistrados que sobre todo mantenían el control o controlaban tanto a los monarcas como a los miembros de la asamblea. Y por último la asamblea o apella, donde se reunían los ciudadanos que tenían derechos políticos. ¿Vale? En cuanto a la sociedad espartana, vamos a ver que se dividía en tres grupos, prácticamente como habíamos dicho, no como habíamos dicho antes, pero sí que estaría relacionado. Por una parte, los ciudadanos serían o estarían compuestos por los espartanos, ¿bien? Esos espartanos serían descendientes de los dorios, tenían ese rango de ciudadanos, como hemos dicho, y sobre todo tenían derechos políticos, eran militares y gobernantes, y sobre todo nos vamos a encontrar con que eran la clase dominante. Dentro del grupo de los no ciudadanos, pues nos encontramos tanto a los periecos como a los ilotas. Los periecos serían los descendientes de los habitantes previos a la llegada de los dorios. Sus actividades laborales estaban encuadradas en la agricultura, la ganadería, el comercio, la artesanía. Eran libres pero no tenían derechos políticos, por lo tanto no podría considerárseles como ciudadanos. Y por último, los ilotas. Estos eran descendientes de los mesenios, ese territorio que conquistaron los espartanos, y estos eran obligados a servir a los espartanos, eran sirvientes, no tenían ningún tipo de derecho. Tampoco tenían derecho, como hemos comentado anteriormente, ni los extranjeros, ni las mujeres, ni los esclavos. ¿Vale? El otro paradigma, el otro ejemplo de polis, pero con un diferente estilo de gobierno, sería Atenas. Atenas está situada al noreste de Esparta y su economía, vamos a ver que se basaba en la agricultura, la ganadería, la artesanía y, contando con el puerto del Pireo, pues con el comercio marítimo, ¿vale? Eh, Como recordamos, durante el siglo VI se dieron una serie de revoluciones, de revueltas para intentar expulsar del poder a esa oligarquía. Bien, esas revueltas estuvieron lideradas en un primer momento por tiranos que en ese primer momento luchaban por los derechos de las personas más pobres, de las clases menos adineradas, pero con el tiempo empezaron a tomar decisiones en su propio beneficio, por lo tanto también fueron expulsados. Y es aquí donde se desarrolla el siguiente tipo de gobierno que caracteriza pues, a Esparta, como puede ser la democracia. Bien.
La sociedad ateniense estaba dividida también en tres grupos. Por una parte, los ciudadanos. Estos eran hijos de atenienses, tenían derechos civiles y políticos, gobernaban la polis, participaban en la asamblea o iglesia, y nos damos cuenta de que no podían participar ni mujeres, ni metecos o extranjeros, ni esclavos. ¿Vale? Aquí nos encontraríamos por lo que se conoce como una asamblea. ¿Vale? Además, estos ciudadanos contaban con otras instituciones aparte de la Asamblea, como puede ser el Consejo de 500 o Bulé. Eran las 500 personas más ricas, más importantes, y debatían los asuntos que se hablaban en la asamblea y controlaban a los magistrados. Bien. Por otra parte nos encontrábamos con esos magistrados, que eran las personas que aplicaban las decisiones que se habían decidido en la asamblea. Estos podían ser o bien estrategas que se dedicaban a las acciones militares, los arcontes, que eran los presidentes de los tribunales, y por último los tesoreros. Y por último nos encontramos con los tribunales, que eran los órganos que impartían justicia. Bien. Otro grupo social que estaba en el que se dividía la sociedad ateniense, pues serían los metecos o extranjeros. Estos generalmente se dedicaban al comercio, eran libres pero no tenían derechos políticos. Y por último los esclavos. Era el grupo más numeroso, no tenían ningún derecho, eran tratados prácticamente como cosas, y para llegar a ser esclavo o bien te convertías en esclavo por deuda económica o bien porque había sido apresado en un conflicto militar. A partir de aquí lo que vamos a ver son los enfrentamientos, las guerras que se van a llevar a cabo durante esta época clásica. Durante el quinto siglo antes de Cristo se van a producir sobre todo dos grandes conflictos. Uno internacional, se puede decir, entre las polis griegas y el imperio persa o medo. Y por otra parte se desarrollaría una guerra interna, como una especie de guerra civil, entre las diferentes polis de Grecia, lo que conocemos como la guerra del Peloponeso. Bien, en cuanto a las guerras médicas, se desarrollan entre el año 500 y el 449 a.C. Se compone por tres enfrentamientos, tres guerras que van a enfrentar a las polis griegas y a los persas, que también eran llamados medos. Desde luego, estas guerras comienzan con el intento de expansión que tenía el imperio persa sobre los territorios griegos. Llegaron a conquistar algunas polis situadas en la Grecia asiática, y ante esto el resto de polis se van a unir para luchar contra ellos. Bien. Atenas va a organizar una coalición de polis bastante importante que va a ser denominada la Liga de Delos. Mediante esa agrupación de diferentes polis, desde luego los griegos van a ser los vencedores, van a resultar vencedores contra los persas. Bien. Ante esta situación nos vamos a encontrar con que Atenas se convierte en la polis más importante, desbanca a Atenas. Bien. Por lo que va a desbancar a Esparta, perdón. Lo que va a provocar que Esparta quiera disputar ese papel hegemónico a Atenas. Ese enfrentamiento entre Atenas y Esparta va a ser denominado como la Guerra del Peloponeso. También se desarrollan tres guerras del Peloponeso entre el año 431 y el 404 a.C. Y no solamente se van a enfrentar estas dos polis, Atenas y Esparta, sino que cada una de estas polis va a contar con otra serie de ciudades que van a confluir en ligas, en asociaciones. La asociación que apoyaba a Atenas se denominó Liga de Delos, como hemos visto antes, y la asociación de polis que se van a aliar a Esparta va a ser conocida como la Liga del Peloponeso. En estas guerras va a ser Esparta la que va a resultar vencedora, pero con un precio a pagar muy caro, y es que todas estas polis van a entrar en decadencia debido al gasto económico, militar, social, demográfico que van a provocar estas guerras. Lo que conlleva a un debilitamiento de todos estos territorios. Ese debilitamiento va a provocar pues la llegada o más que la llegada, el control desde otra región, desde la región de Macedonia, de otro pueblo, de otro reino, que va a ser capaz de controlar todos los territorios de Grecia, ¿vale?
Por lo tanto, damos comienzo a la época helenística, que se desarrolla entre los años 338 y el 30 antes de Cristo. Como hemos visto, después de la guerra del Peloponeso se produce un debilitamiento generalizado de todas las polis. Esto va a ser aprovechado por Filipo II de Macedonia para someter a todas esas ciudades griegas gracias a nuevas técnicas militares, a un ejército bastante importante. Bien, ¿qué es lo que ocurre con Filipo? En su proceso de control de todas esas poligriegas, va a ser asesinado en el año 336 y sucedido por su hijo Alejandro. Alejandro era bastante joven cuando comienza a dirigir a esos ejércitos macedónicos. Va a provocar pues una serie de rechazos entre los generales, pero gracias a su habilidad militar va a conseguir que todo ese ejército macedónico o macedonio le siguiera, llegando a convertirse en uno de los conquistadores más importantes de la historia, ¿vale? Es más, incluso Alejandro va a ser capaz de vencer al emperador persa Darío III y ocupar todos los territorios que antiguamente componían el imperio persa.